Hoy somos martes con M de el mayor robo de la historia se lo hicieron a Ash Ketchum. Y es que el anime me ha traumado demasiadas veces ya. Soy como Obito, ni siquiera siento dolor. Pero hay algo que a todo hombre le duele en el alma. Algunos fue cuando Messi perdió un mundial, otros cuando Goku se sacrificó contra Cell. Pero si algo nos une a todos es el dolor al ver a Ash perder una liga. ¡No! ¡Ay, Cermoco! En eso sí estoy de acuerdo. Hasta a mí me dolió. ¿Cómo? Pikachu, no me jodas. ¿Acaso no serás el Pikachu de Ash, no? No te confundas, trozo de estiércol. Ese Pikachu es un primo lejano mío. Nos reunimos mitad de la familia para ver la final y no sabes el disgusto que nos llevamos. Ostras, entiendo. Vaya lore profundo tenéis los Pikachus, ¿Y por qué solo la mitad de la familia? Pues porque antes estaba gordo como un jodido balón de playa y a la familia le gustaba que mostrara su obesidad al mundo. Pero con las temporadas se hizo tan delgado que alguna de las ballenas que tiene como tías no le sintió muy bien y dejaron de ver la serie. Pero bueno, a mí me caía bien, le encantaba lamer el ketchup. Y lo que no es el ketchup, ¿me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? No, sí, es que el problema es mío por preguntar. Pero sí, imaginad si hasta Pikachu me da la razón lo duro que se nos hizo a todos que Ash perdiera una liga, y concretamente la de X y Z. Y sí, sé que todos queríamos que ganase y eso podría cegarnos un poco la objetividad, pero en este vídeo os demostraré con hechos irrefutables que realmente fue un robo, un timo, una competición adulterada. ¡Me están robando en la cara! ¡Lyson, haz algo, por Dios! Porque sabéis que algo curioso en mi experiencia con esta liga en concreto es que no la seguí en su día. Es decir, la vi teniendo el contexto que Ash se volvió meme por quinta generación consecutiva al no ganar la liga. Y aún teniendo meses para mentalizarme mientras me veía la temporada, así aceptar la derrota y ser un adulto responsable que acepta los problemas de su vida, aún así, ¡no puedo aceptarlo, mamá! ¡No puedo aceptarlo! No estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con el combate final de Ash y Alan. ¿Y en qué me baso para decir todo esto? Pues básicamente por 4 puntos que iremos viendo a lo largo del vídeo. Así que vamos con el primero de todos, que es el más lógico, el propio combate. Y vale, intentaré no extenderme mucho aquí porque básicamente esto es Pokémon, más concretamente el anime de Pokémon. Y aquí todo el mundo sabe que la victoria será dictaminada por un señor japonés que lleva 27 horas diarias trabajando, que ni siquiera se acuerda de la cara de sus hijos ni de cuándo volvió a ver la luz del sol, que por supuesto no está explotado y que vive el sueño de trabajar para Pokémon, más conocido como uno de los guionistas del anime de Pokémon. Se puede ver la cara de felicidad de este buen hombre. Y lo que ese pobre señor decida es lo que pasará en el combate. Y ya puede ir en contra de la tabla de tipos, en contra de las naturalezas, de los IFs, de los EVs, de la ETS... no, eso creo que no. O lo que queráis, que si quiere que un puñetero Caterpie recién capturado derrote a la encarnación de Satanás conocido como Garchomp, pues lo va a hacer y punto. Esto es el anime de Pokémon y jugamos con sus reglas. Es lo puro contrario a los juegos de Pokémon donde es un RPG por turnos, todo analítico, todo estructurado, mientras que en el anime un entrenador hace un movimiento combinado analizando cada uno de los puntos débiles del rival para entonces en una pequeña ventana de oportunidad lanzar su movimiento estrella teniendo en cuenta las condiciones del campo donde se pelea, de la situación de la luna, del horóscopo y de absolutamente todo. Y el otro dirá, jaja, sabía que harías eso. Esquívalo. ¡No, Dios mío! Por esto creo que tiene muy poco sentido analizar un combate en este anime, pero igualmente algo de importancia tiene la lógica misma del combate. Ambos entrenadores se construyeron como absolutos monstruos con equipazos del copón, un elenco brillante con los puros MVPs de la generación, y por eso el combate se debía decidir por detalles, ya que prácticamente todo el combate está igualado. Alguna vez toma la delantera Ash y alguna otra Alan, y es algo normal, pues refuerza que todo se debía decidir por algo muy pequeño, pues la diferencia entre ellos era mínima. Y esos pequeños detalles son los que no tienen puñetero sentido en el combate.
Primero mencionar que estaba Ash ganando el combate 3-2, teniendo a Greninja y a Gudra totalmente full de vida, junto a un Pikachu algo moribundo. Eso es verdad porque ya había peleado, mientras que a Alan le quedaba Bisharp moribundo y Charizard que ya estaba algo dañado. Y por alguna extraña razón que no logro comprender, el jodido Gudra, que por si no lo sabéis es el Pokémon con mayor porcentaje de victoria de toda la historia de Pokémon de Ash, perdió contra un Bisharp moribundo en solamente 5 puñeteros minutos. Sí, gente, me lo estáis escuchando bien. Es como si Goku a full de poder en modo Super Saiyan perdiera contra Freezer partido por la mitad. Es que simplemente no tiene sentido. Por favor, Gudra, respétate un poquito. ¿Sabéis qué tienen en común Gudra e Higuaín? Que los dos estaban bien gordos y la cagaron en una final. ¡Qué robo! ¡Qué robo es esto, por Dios! Pero que no acaba aquí. Lo peor fue el combate final de Greninja y Charizard, porque un Charizard que, repito, estaba ya algo tocado porque se comió un ataque rápido y un rayo de Pikachu, enfrenta a un Greninja completamente sano, épico y ninja, con ventaja de tipos y con todo a favor, pero aún así pierde el combate, y pierde con un choque de anillo ígneo contra un shuriken de agua. Lo gana con un ataque de tipo fuego, que no le tiene que afectar. Cuando se ve en el combate claramente que estaban igualados en poder bruto, y donde vemos que Greninja consiguió hasta darle más golpes a su rival, mientras Charizard tragó todo tipo de golpes de Greninja, e incluso, como dije, de la rata amarilla, y el tipo parecía una esponja, y aún así, sin ventaja de tipos de por medio, estando el combate extremadamente igualado, igualmente gana. Por eso es que digo que primero le robaron a Gudra y luego le robaron a Greninja de manera escandalosa. Así que no, para mí queda totalmente demostrado que el combate estaba extremadamente igualado y en caso de tener alguien ventaja en el combate, la tenía Ash en todo momento. Por lo que ya por esto el final de la liga fue un robo histórico. Pero vale, vamos a relajarnos un poco y hablemos del segundo punto, que es el propio Alan. Y lo diré claramente, a mí no me gusta Alan, y no es solamente por ser fanboy de Ash, tener todas sus gorras, sus guantes, el estuche, la mochila y las sábanas de él. Para nada, sino porque directamente no es el mejor personaje ni de la temporada, ni el mejor entrenador de la temporada, y ni siquiera es el mejor rival de la temporada, ya que para mí, sin duda, lo es Shota. Si queréis ya desarrollaré todo esto en otro vídeo, pero sí, entiendo que el diseño edgy de Alan pinta muy bien para Pokémon Shonen X y Z, y está fachero, no lo negaré, pero no entiendo ni la importancia que le dieron los fans, que no sé cuántas veces he visto a gente con el avatar de Alan, ni tampoco la importancia que le dio mi amigo el japonés guionista de la serie. Primero que todo, no se entiende el poder que tiene este y su Charizard, porque no muchos lo recuerdan, pero él era un ayudante del profesor Ciprés, pero ni siquiera era entrenador antes de eso, sino que buscaba información de las megapiedras y otras cosas del estilo como investigador, énfasis en investigador, y eso puede hacernos entender que pasó de ser un simple ayudante del profesor a poco convertirse en un entrenador hecho y derecho, haciéndose más fuerte en su viaje. Pero macho, a este nivel no tiene sentido, se convirtió en un jodido monstruo del Averno, pues porque sí. El mismo Shota tuvo una progresión mucho más lógica en esta temporada, pues inició su viaje con el único objetivo de volverse un monstruo en las batallas y ganar los gimnasios, y al final de la temporada lo consiguió. Si Alan hubiese tenido este origen, pues tendría mucho más sentido, pero no, él era un investigador que se pasó el tiempo investigando las megapiedras, pero su objetivo no era volverse el entrenador más fuerte como si lo tenía Shota. Además, el cara girasol este le regaló el mega aro y la megapiedra, o sea, ni siquiera él como investigador encontró todo esto para obtener el poder de la mega evolución, sino que simplemente se lo regalaron. O sea, ya esto de base para mí es crear una fuerza bastante injustificada para el personaje. Segundo argumento, para mí el arco de personaje que él sufrió en la temporada fue, como mínimo,
paupérrimo. Es decir, de nada le sirvió ganar el campeonato. Él quería ayudar a la niña esa del Chespin, pero nada de lo que ocurre ahí le hace evolucionar como personaje. Se queda ahí como si fuese un dios de la destrucción en los combates. Se da cuenta de lo mal que lo hizo a Lyson y lo mal que lo hizo él al ayudarlo, y luego se volvió con el profesor Ciprés y ya está. Pero entonces, si volver a investigar Pokémon fue siempre su conclusión, ¿para qué demonios le haces ganar una puñetera liga? No sé, por ejemplo, una idea podría haber sido que jugaran con que Alan se corrompiera con el poder de la victoria y entonces como que se vuelva un adicto a los combates, a los Saiyans, se olvidara de la niña del Chespin, se volviese aún más edgy, cosa que es difícil, o que directamente se hiciese algo con el arco del personaje al ganar la liga, lo que sea. Pero hermano, ganaste una liga y realmente le da completamente igual y pasa como una simple anécdota en su vida. Pedazo de cabrón, que llevábamos 20 años esperando esto y ¡tú nos lo robaste! Pero al final ganó la liga, se dio cuenta que Lyson es el peor villano de la franquicia, digo, es malote, se cogió al Chespin y a la niña y se volvió con el profesor. Y todo eso hubiese podido ocurrir de la misma forma si simplemente hubiese perdido la liga. Incluso tendría más sentido, porque se daría cuenta que sus seres queridos no necesitaban su poder, sino que lo necesitaban a él, y entonces ahí sí que tiene sentido que se volviese con ellos a investigar juntos y a cogerse a Chespin. ¡Para, maldito Typhlosion! ¡Deja de controlar mi mente! Por lo que a nivel narrativo no existe ninguna justificación para que Alan se volviese el campeón de esta temporada, y el hacerlo fue una decisión completamente horrible. Para eso me vuelves a shot al campeón y yo tiro fuegos artificiales, hermano. Además, el jodido Alan regresó en el campeonato mundial final y Lionel le mostró, aparte de lo que es un verdadero Charizard Chat, que no es tan fuerte si el guionista no lo quiere, porque hizo el total ridículo en ese campeonato. Pero ahora hablemos de lo que realmente me parece más interesante, que es el propio Ash. Y lo es sencillo, y es que, como sabéis, convirtieron a Ash en un protagonista genérico del shonen. Curiosamente, en la generación donde empezó la infantilización de la franquicia. Bueno, sí, la verdad es que creo que las oficinas de The Pokémon Company eran tal casi con el salto al 3D. El hecho es que no sé por qué, pero convirtieron a Ash en una fusión entre Kirito y Goku, teniendo a Naruto como su mascota, con un poder único en toda la saga de Pokémon, que consiguió poner en apuros incluso a una campeona de la liga Pokémon como Dianta. Y con apuros me refiero a que se defecó en sus braguitas. Y es que la transformación del Greninja Ash no es que sea demasiado elaborada, pero es un hecho que al menos tuvo que pasar un arduo entrenamiento para dominarla. Tiempo, esfuerzo, conocimiento y ayuda de sus amigos para completarla. Incluso tuvieron que superar un mini arco de personaje en el 8º gimnasio para ello. Es decir, se ganaron ese poder limpiamente y pasaron un arco de desarrollo para llegar a la final del campeonato. ¿Y adivináis quién no pasó por un arco de desarrollo ni tampoco se generó su propia fuerza de manera justificada? ¡Sí! ¡Te estoy viendo a ti otra vez! ¡Sin vergüenza! Además, esta temporada contó seguramente con la mejor versión de Ash en los combates. No solamente en poder bruto, sino que lo vimos realmente muy estratega, madurando gracias a los personajes que lo rodeaban y a sus Pokémon, obteniendo la admiración de todos con los que se cruzaba. Serena, Citron, el profesor Gigachat, incluso Zigarde o por supuesto Dianta, que cuando vio a Greninja Ash casi le da el título por lo cagada que estaba. Es que incluso rompieron el transcurso natural de los rivales de Ash en Pokémon, puesto que de normal él perdía contra sus rivales al inicio de la temporada, pero al final, a base de tiempo, esfuerzo y estrategia, los conseguía vencer. Pero con Alan nunca pasó esto. La primera vez pierde claramente, la segunda debe abandonar el combate al final y por tanto también pierde, y en la final, con todo a favor, con Goodra y Greninja a tope, fueron simplemente humeados. Y todas estas cosas sin justificación no le dejaron ganar la liga de X y Z. Y solo hubiese aceptado la derrota si hubiesen tratado de hacer una especie de arco de héroe con él,
tratando de reforzar el mensaje de que Ash es un pierdeligas, porque de hecho lo es, pero que a cambio consiguiese salvar él solo la región de Kalos, ganándose el respeto de todos los entrenadores que estuvieran allí presentes, pero no consiguiendo la validación en un torneo oficial, quedando como un héroe para la vista de unos pocos, pero como un perdedor a la vista del mundo. Quizás demasiado oscuro para ser Pokémon, pero bueno, igualmente tampoco fue nada de eso. Todos hicieron unos ataques conjuntos, Ash fue simplemente un entrenador más y no consiguió ganar el campeonato ni tampoco los corazones de toda la región. Bueno, tranquilo Ash, mi corazón sí te lo ganaste. Además, y más importante que todo lo que he dicho, le hicieron perder delante de Serena. Todos sabemos lo importante que es que venga nuestra novia a ver un partido y ganar por ella, pero Ash, el pobrecillo, perdió en su cara. Por su culpa, por su bendita culpa, Ash nunca la puso. Y el último punto que yo quería tocar en el vídeo somos nosotros, somos los fans, porque simplemente los fans merecíamos este regalo como despedida de Ash. Y sí, yo sé obviamente que ahí no se acababa el anime de Ash y ya se estaba planificando la salida de Sol y Luna, pero estaba claro que la serie iba a tomar un rumbo algo distinto. Ellos sabían que este Ash iba a ser el último en versión adolescente, ellos sabían que iban a infantilizar como mínimo el aspecto del anime, para adaptarlos a la trama de los juegos de Sol y Luna, que claramente son un poco más infantiles que en otras generaciones, y todo eso, y por tanto sabían que mucha gente por este simple motivo ya iban a dejar el anime, pues ante la caída de audiencia en esta temporada, pues iban a redirigir la atención a un público aún más joven. Es algo obvio y yo no discuto nada de eso, pero a su vez saben que mucha de la gente que lo veía era gente nostálgica que seguía el anime por Ash, como era mi caso, y como es el caso de mucha gente que con Pokémon Horizontes ya nadie veía la serie. Por lo que qué mejor manera de premiar a los que por décadas estuvimos viendo a este Ash con una liga Pokémon en su máximo esplendor, como gran regalo de despedida. Y ya luego ir con Sol y Luna, viajes Pokémon, Pokémon Horizontes, darle otras ligas, jubilarlo o lo que sea. Pero genuinamente esta fue la última liga Pokémon clásica que se sintió realmente una liga Pokémon como siempre fueron concebidas. Pero lamentablemente no fue así. Pese a que Alan no lo merecía, pese a que a él sí se lo merecía y pese a que los fans sí que lo merecíamos, nos privaron de eso y simplemente nunca se los perdonaré. Esta para ti de Pokémon Company, te odio por todo lo que hiciste, por hacer de Goodra una masa de elefandante, por ayudar al rival Edgy porque simplemente es Edgy, por acabar con las opciones de que Ash la pusiera y por simplemente arruinarme la vida. La única vez que te daré la razón. Te odio, maldita escoria. Y Pikachu, si me estás escuchando, cuando puedas, llámame. Te echo de menos a ti y a tu cola férrea. Ya me entiendes, bribón. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale? ¡Viva el Betis!